Dándole bienvenidos y bienvenidas todo gusto, reitero el poder vincularnos a través de este canal de YouTube, al cual les invito, suscríbase, dele like, haga sus comentarios que es importante para este servidor, situación que nos permite poder ir desarrollando o lo que pretendemos compartir con ustedes. Ah, dándole seguimiento al video anterior que tenía que ver con educación y calidad educativa, en su desarrollo planteábamos la necesidad que tiene la organización o el llamado centro educativo para orientar ese proceso, planificar, desarrollar y evaluar el proceso educativo de tal manera que nos conduzca a lograr finalmente lo que hemos denominado la calidad de la educación. Una de las cosas que quiero plantearle hoy es precisamente o una estrategia para que nos permita cómo entender el desarrollo de la escuela. Permítanme tratar de ser un poco lo más didáctico posible, por favor. ¿Sí? Y para hacerlo, yo quiero compartir con ustedes una plantilla en la cual hemos denominado en este caso eh, estrategia pedagógica titulado Reconstruyendo mi escuela. Porque la idea es esa, un concepto. Si nosotros queremos una educación diferente, tenemos que tener procesos pedagógicos diferentes. Ya alguien decía en su momento que no podemos tener resultados diferentes haciendo, realizando los mismos eventos. La tarea es, si logras saber quién dijo eso, aunque sea parafraseado, me lo puedes reportar al canal. Ese para que comparta un poquito conmigo. Ahora, ¿qué estrategia puede y yo diría debe desarrollar el centro educativo? Hay que mirar una relación, cuál es el rol de la escuela, cuál es el rol del ministerio, cómo vincular realmente la labor de la escuela, entenderla dentro de los procesos mismos vitales, dentro de la cotidianidad, por decir una forma. ¿A qué se dedica la escuela? ¿A qué nos dedicamos? Escuela, colegio, universidad. En la escuela descubrimos talento. El maestro está llamado a mirar en cada estudiante. Es un investigador cotidiano, un investigador no en potencia en la realidad. Va descubriendo en cada niño una serie de talentos, tal vez naturales, tal vez talentos que vienen desde su configuración biológica. En fin, el docente lo va descubriendo. Adicional a eso, el docente y la escuela muestra camino. Les dice, ok, mira, qué bien, por aquí, si tú transitas este camino, si tú te diriges en esta orientación, tú vas a poder lograr desarrollar ese talento que tiene, ya sea la pintura, sea el juego, sea el canto, sea la escritura, sea el intelecto, en fin, el talento que hemos logrado visualizar en nuestros niños y niñas. Pero también en la escuela se vende esperanza. ¿Sí? La escuela vende esperanza. Dice, tú puedes, a pesar de las dificultades, a pesar de las limitaciones, tú puedes. Se puede lograr. Observa otras personas y la escuela le muestra, el docente le muestra experiencia donde el chico y la chica puedan comprender de que a pesar de todos los obstáculos es posible.
pero también la escuela, el docente, acompaña en ese recorrido, ¿sí? Acompaña al aprendiz en ese recorrido, le permite su caminar, pero está allí. Se cae, le dice, levántate, mira, el ganar una evaluación deficiente, bueno, ¿por qué lo ganaste? Haz conciencia de eso. Debe ser que te preparaste poco, no le pusiste nivel de conciencia, y de tal manera que nada puede ser una derrota, sino que tenemos que constituirlo en un aprendizaje. Pero también la escuela reforzamos esos sueños. Le dice, ok, te das cuenta, mira, lo lograste, vas muy bien, excelente, sigue adelante, de tal manera de mantener un aprendiz motivado. Y también en la escuela, el docente, nosotros nos regocijamos con la meta. Aumenta nuestra felicidad. Nos vamos llenando de ese nivel de satisfacción, ese combustible que no se ve, que no es tóxico, pero que nos llena a nosotros mismos y llena a los estudiantes a querer seguir. Un papel interesante que desarrolla la escuela, que desarrolla el docente, y eso se constituye en los condimentos necesarios para poder abordar con entusiasmo la construcción del conocimiento. ¿Qué hacen los ministerios? Los ministerios tienen otro, como en una concepción macro, ellos tienen que ver no los árboles, sino como decimos, mirar el bosque. Ellos entonces en el ministerio deben dedicarse a lo que es la gerenciación de proyectos sociales, mirar el país, mirar en ese concepto epistémico, en ese concepto cultural, en ese proceso antropológico, mirarlo y a partir de allí poder desarrollar proyectos de tipo colectivo. También los ministerios de educación diseñan políticas generales, aquellas políticas que nos consolidan como Estado, que nos consolida como país. Lo operativo está dándose a nivel de los centros educativos. Y podíamos plantear de la misma manera que los ministerios de educación proyectan y acompañan al éxito institucional, ¿sí? Ellos son el alimento sobre el cual se nutre, o podríamos decir, en el Ministerio de Educación uno encuentra precisamente esa orientación, ese punto de sostenimiento de esa dinámica que se desarrolla a nivel de cada centro educativo. Hay una metáfora que se desarrolló producto de un estudio que por allá por los años 90 se hizo en el sur de Chile, que luego se publicó un documento llamado Cada escuela es un barco. Lo extraigo de ese concepto para no robármelo, ¿verdad? Porque no importa que yo me lo lleve diciendo que se originó allá, yo lo disfruto de esta construcción que hizo la UNICEF, que luego se publicó y dio unos resultados interesantes. Entonces, imagínense un crucero, aquellos que han tenido la dicha de viajar en un crucero, o puede ser un avión, o puede ser inclusive haberlo leído, porque hay personas que viajan a través de la lectura. Yo les quiero contar que en ese crucero que vemos en pantalla, ese crucero tiene una dirección establecida. Sabe hacia dónde va, es más, conoce las escalas, los tiempos. Todos los que están allí en ese crucero, desde el capitán, los pasajeros, toda la tripulación, tienen plena conciencia de hacia dónde van. También en ese crucero o ese crucero tiene, o sea, viaja hacia objetivos claros. No hay indecisión. Todos los actores que están allí, desde el momento de abordar, es más, antes de ese abordaje, ya tienen claridad hacia dónde van, cuáles son esos objetivos. Por otra parte, debo decirle que en ese crucero cuenta con un equipo especializado.
el capitán, los marineros, lo de cocineros, todo el personal que va allí está preparado, está instruido para poder desarrollar ese trabajo. Y también como uno de las características de ese crucero, debo decirle que él orienta proyectos personales. Déjeme contarle, estimado amigo, que todos los que están allí tienen un proyecto claro, personal. Dijeron, yo voy a disfrutar, voy a pasar una semana de crucero, voy a pasarla muy bien. Deja los problemas, deja los recibos, deja los compromisos, todo cancela y va a disfrutar. Sol, vida nocturna en el crucero porque eso es como una ciudad flotante. Si nosotros esa experiencia unificada, consciente, determinada, con objetivo claro que tiene el crucero, si nosotros lo miramos a través de la educación, podríamos decir lo siguiente: ¿tiene la escuela esos objetivos claros? ¿Sabemos en la escuela a dónde vamos? Los diferentes actores, docentes, administrativos, padre de familia, estudiante, ¿tenemos claridad lo que queremos, hacia dónde vamos? Yo tengo mis dudas y yo pienso que en los centros educativos no hay conciencia hacia dónde vamos. Hay mucha buena voluntad. Si le preguntamos a cada docente ¿qué tipo de estudiante quiere formar? Cada uno tendrá una versión de muy buena fe. Yo no coincido que ningún educador en ningún centro educativo tenga la perspectiva de estar allí para hacer mal. Tal vez las cosas que no lo haga desde una valoración que tengamos positivo es porque él piensa que la forma como lo está haciendo es la correcta. Porque no hay discusión académica, porque no nos hemos preparado precisamente para desarrollar eso. Esa, eh, esa escuela debe tener una visión que tiene que ser con tener claridad, por ejemplo, en un periodo determinado de tiempo, cómo queremos vernos, dónde queremos vernos en un lapso de 10, de 15 años, qué tipo de institución nosotros queremos ser. Y tiene que ser una visión compartida, en que un día podamos sentarnos todo a construir esa imagen de donde nosotros queremos estar. Y teniendo una visión, elaborar una misión que tiene que ver precisamente qué tipo de institución necesitamos para poder alcanzar esa visión. ¿Qué tipo de escuela necesitamos ahora? ¿Cuáles son los aspectos que tenemos que abordar ahora dentro de esa institución para poder ubicarnos en el lugar en que nosotros queremos estar en un próximo periodo? La escuela, de la misma manera, tiene que clarificar cuáles son los objetivos educativos que allí se proponen. Es más, sería interesante que cuando un padre de familia va a matricular, a inscribir a su hijo en un jardín de infancia o en un primer grado, que el director o el coordinador pueda decirle: señor padre de familia, señor madre de familia, si su hijo permanece con nosotros durante tal periodo, llámese la educación básica general, su hijo va a salir aquí con tales conocimientos, tales actitudes, tales valores, porque la escuela tiene una cartografía, conoce un recorrido hacia dónde va, puede ofertarse. ¿Cuáles son los logros que el alumno debe alcanzar al finalizar su proceso en esta institución? Eso no puede quedar al azar. ¿Por qué? Porque cuando la escuela tiene eso definido, todos sus actores, en este caso, tanto estudiantes, pero también los docentes, trabajarán en esa dirección, porque la formación de ese estudiante, de los estudiantes,
es el producto del trabajo colectivo de docentes y administrativos. No puede quedar que el de primer grado tenga una visual, el del segundo tenga otra visual, el de tercero tenga otra y cada uno está lleno de buenas voluntades. No, no puede manejarse así porque así no se identifican calidad. Entonces, debe la escuela definir en un acuerdo institucional cuáles son esos logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar su proceso educativo. Y eso va a desarrollarlo a través de 3 herramientas luego. Mire, la educación es un proceso planificado, no es improvisado, tiene intencionalidad. Por eso les cuento que al momento de juzgar en el juicio de la vida, al juzgar la educación, la condenaron a cadena perpetua. Esta frase es mía. ¿Por qué a cadena perpetua y no la mataron, no a la pena de muerte? Porque la educación es un proceso necesario para el sostenimiento de la vida, para el sostenimiento de la sociedad. Y se necesita desde la aparición del ser hasta su consumación. Entonces, ¿por qué se condenó hacia cadena perpetua? ¿Por qué? Porque tiene alevosía, tiene ventaja, ¿sí? Es premeditada, tiene premeditación. La educación es intencional y para ese proceso requiere planificarse. Y hay 3 instrumentos fundamentales que la escuela debe tener claridad y conocer a la perfección. Uno, debe tener un proyecto educativo de centro, debe tener un proyecto curricular de centro y debe tener destreza en el manejo de proyectos de mejoramiento. ¿Qué es el proyecto educativo de centro? Es el instrumento que contribuye a dinamizar, organizar los centros educativos. Es como la constitución de un Estado. Es donde nos dice quiénes somos, dónde vamos, qué queremos, cómo nos relacionamos, cuáles son los objetivos que perseguimos. Allí está, como decir, la regla del juego establecido, la regla del juego compartido por todos los actores, por todos los actores. Es más, compartido inclusive con la comunidad. Cuando no hay claridad hacia dónde vamos como una visual compartida, se generan choques institucionales. Los docentes enfrentados a los padres de familia con los docentes con los administrativos, el administrativo con los padres. Se da lo que yo le llamo una tercera guerra mundial o una primera guerra mundial pedagógica, porque no hay coherencia en la comprensión, porque cada uno de los actores de buena fe entiende el proceso desde una perspectiva muy particular, pero no podemos estar con diferentes concepciones de buena voluntad. Tenemos que unificarnos. Y ese proyecto educativo concentra eso. Lastimosamente, en el caso nuestro de Panamá, desde promedio del año 2004, 2005, por allí, se economizó, por utilizar un término, el proyecto educativo de centro y se tomó como un instrumento para que los docentes o las escuelas pudieran accesar al fondo de calidad de la educación, lo que en su momento por allá se llamaba la Ley 13, ahora es el Fondo de Calidad de Educación. Entonces, el proyecto educativo de centro no tiene que ver nada con inversión. No. Es como decir, ninguna constitución del país habla de cuántas carreteras se van a construir, cuántos hospitales, cuántos laboratorios. No, no. La constitución no se encarga de eso. ¿Sí? Pero allí se agarró y hoy es un instrumento que se hace en los centros educativos como un requisito para poder acceder al Fondo de Calidad de Educación, pero está guardado en la gaveta 21 de la dirección de la escuela, donde ni el director en última instancia lo conoce, porque es algo que se mandó a hacer o se hizo con un selecto grupo de personas, se cumplió con ese requisito y se guardó. Luego, importante es tener el proyecto curricular de centro, que tiene que ver con definir en el centro educativo cuáles son
los valores, los saberes que vamos a desarrollar en este centro educativo en aras de lograr un objetivo formativo. Es como decir, hacer la cultura temas de enseñanza, temas de aprendizaje, temas de estudio. ¿Qué vamos a enseñar? ¿Por qué vamos a enseñarlo? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Para qué? Allí se discute en ese proyecto curricular de centro. ¿Por qué? Porque el objetivo fundamental de la escuela es el aprendizaje. Y aquí tiene que haber un acuerdo, porque recuerde, ningún estudiante se forma en un nivel, sino que es la sumatoria de su recorrido desde el día 1 hasta el día último, que es donde tenemos entonces que rendirle a la sociedad. Ahí tampoco tiene que ver con inversiones. Finalmente tenemos los proyectos de mejoramiento, que aquí sí hablamos de los instrumentos designados para conseguir objetivos muy específicos, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros queremos formar y declaramos en el proyecto educativo de centro, formar un estudiante que sea capaz de expresar sus pensamientos y sentimientos con claridad, con coherencia, utilizando los recursos de la lectura y los recursos de la conectividad. Entonces de allí surge un momentito, entonces en el proyecto curricular tenemos nosotros que potenciar la lectura, tenemos que potenciar el diálogo, tenemos que potenciar la escritura. ¿Ya? Miren cómo esto que estamos tratando tiene relación con la declaración que hemos hecho en el proyecto educativo de centro. Pero para eso entonces llegamos al proyecto de mejoramiento que dice, bueno, para poder hacer eso necesitamos equipar la biblioteca. Es aquí, en los proyectos de mejoramiento, donde se financian y se estructuran los proyectos que le van a dar sustento al proyecto curricular, y ese proyecto curricular le va a dar sentido, va a lograr los objetivos que se plantearon en el proyecto educativo de centro. Es una coherencia, ¿sí? De tal manera que cuando la escuela dice, vamos a construir un laboratorio de informática, bueno, ese laboratorio obedece a el requerimiento de un proyecto curricular que dice que los chicos deben aprender a manejar los recursos tecnológicos de la comunicación y la información, ¿sí? Y ese proyecto curricular establece el tipo de persona, el tipo de estudiante que queremos formar. Si no hay esa relación entre estos tres proyectos, no vamos a lograr la calidad de la educación. Hoy tal vez elaboramos una cantidad de proyectos en los centros educativos que no están conectados de manera eficaz y eficiente a un proyecto curricular de centro, que es más, no existe en el caso nuestro de Panamá en las escuelas oficiales, para ser más puntual, no existe. ¿Sí? No existe. Y al no existir, entonces la relación coherente entre los proyectos de mejoramiento, llámese equipamiento de biblioteca, construcción de aula de informática, equipamiento de laboratorio de robótica, si eso no, si estos proyectos se desarrollan y no están conectados al proyecto curricular de centro, entonces se da un desfase que se va a ver en la inversión, pero no vamos a alcanzarlo en los resultados que estamos planteando. Este es un tema que nos permite seguir apuntando sobre eso. Si usted nos escribe con sus preguntas, es posible que podamos profundizar en esta temática, que creo que de suma relevancia para que la escuela pueda comprender el rol que le corresponde. Ya en su momento vamos a desarrollar con más particularidad el proyecto educativo de centro, lo que esto representa como la carta de navegación de todo centro educativo.
Decía Séneca, el viento es bueno para el que sabe a dónde va, un poco parafraseado. Si la escuela no sabe a dónde va a vivir en una improvisación cotidiana. Dependiendo del pie con que se pare el director, dependiendo del rol que quiera desarrollar el ministro o ministra de turno, los directores, supervisores y la escuela no puede caminar de acuerdo a las motivaciones de diferentes personas. Tiene que tener planteamientos claros, porque esto no se va a lograr en un año ni dos, sino que se logra en el desarrollo de un nivel académico. Gracias por haber estado aquí. Les solicito, como en todos los videos, suscríbase, dele like, haga su comentario de tal manera que nosotros podamos irnos posesionando, ir contribuyendo con estas ideas. Ojalá usted pueda escribirnos y poder aportar también eso de tal manera que podamos ir haciendo un aprendizaje colectivo. Saludos a los estudiantes de la licenciatura en educación primaria y de la licenciatura en educación preescolar de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Panamá. Nos vemos en un próximo video.